En el, En el Zoom ya ahí nos podemos explayar. sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí seguimos en los en vivo y en los en vivo, pues recuerden que estamos conociendo nuevos autores. Y el día de hoy tenemos a Jerónimo García. Jerónimo García nos viene a platicar de su libro Tao del Amor, la alquimia erótica espiritual. Pero vamos a platicar tantito de lo que es el... ¡Ay, Jerónimo! Mira, vamos a poquito. Jerónimo García es educador en sexología humanista, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y de la Fundación Mexicana de Estudios Interdisciplinarios en Salud Integral, SC. Es senior instructor nivel 2 en Qigong sexual dentro del Universal Healing Tao System del gran maestro Mantak Chia, autoridad mundial en sexualidad taoísta y disciplinas psicofísicas, autor de más de 26 libros traducidos a 25 idiomas y considerado una de las 100 personalidades más influyentes espiritualmente en el mundo, siendo el único en lograrlo a través de la sexualidad consciente. No, pues sí, hay que platicar primero para saber ¿qué es la sexualidad taoísta? Bueno, vamos a tener mucho que platicar aquí con Jerónimo. Le damos la bienvenida. Jerónimo, bienvenido aquí al programa. Un gusto enorme aquí estar compartiendo contigo, Teresita. Muy bien, a ver Jerónimo, platícame. Yo no había escuchado esto de la sexualidad taoísta. ¿Con qué se come eso? Pues es otra forma y sí, pues de conocer, porque pues en realidad la sexualidad es muy amplia y no... Bueno, de hecho aquí en el occidente se considera la sexualidad como una parte, bueno, pues, muy importante de la vida. Y en el Tao se dice que bueno, pues que en realidad sexualidad y vida son indiferenciados. Okay. O sea, no podemos hablar de vida así y de dónde surgió. Exactamente, sí, cierto. De células sexuales. Y pues yo me he atrevido a decir que incluso sexualidad, vida y conciencia con SC son indiferenciados. ¿Por qué con SC? También hay que hacer aclaración porque en ambas acepciones es correcto, conciencia con SC o conciencia con solo C. Podemos decir que conciencia con C pues es estar consciente de las cosas que nos reportan los 5 sentidos básicos, pero como ya las neurociencias hablan de otros 2 sentidos que son la propiocepción y la interiocepción, caray, pues entonces ahí ya entramos en conciencia con SC. Sí, porque ya te entra a ser una parte de la ciencia. Sí, y ya pues de aspectos que normalmente no está muy consciente la gente, cómo estamos respirando, cómo está circulando la energía vital en nuestros canales de acupuntura, cosa que pues, la mayoría de la gente pues no mucho. Sí, la mayoría de la gente no lo sabemos, no lo sabe. Entonces desde esta perspectiva, pues basado en la medicina tradicional china y el arte del Qigong, que para aquellas personas que no sepan qué es eso, Qi es energía vital y Kung es trabajar con ella o transformar la energía vital. Entonces esta ciencia pues se refiere a cómo con la respiración para empezar podemos controlar el corazón. Si controlamos el corazón, controlamos los impulsos cerebrales. Si controlamos los impulsos cerebrales, podemos expandir nuestra percepción a través de detener los pensamientos. O sea, todo esto de lo que habla el Tao, bueno, para empezar, el término Tao sí conviene decir a qué se refiere, porque la primera persona que se le atribuye ese término fue Lao Tse, que vivió 500 años antes de Cristo. Sí. Y él decía que el Tao del que se puede hablar no es el Tao. Ok. Entonces, sí, porque dice, el Tao no se puede entender, porque querer entender al Tao equivaldría a querer apretar el agua entre las manos. Entre más aprieta uno, más escapa. No se puede entender, pero sí se puede vivenciar. Sí. Y cómo lo ha vivido, por ejemplo, algunas personas que me han reportado, muchos de mis alumnos que han tomado los retiros, talleres, hablan de que algunas parejas han logrado entrar en estados de éxtasis donde el tiempo desaparece, el mundo físico desaparece, y como que quedaron flotando en medio del universo, a veces por horas. Oh, wow. Y cuando regresan,
ay, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvimos? ¿Qué fue? Entonces se dice que ahí el Tao los abrazó, pero no a través de una idea, un concepto, sino una experiencia directa, ¿no? Entonces, pues a algunas parejas les ha pasado, pero decimos que les pasó como el burro que tocó la flauta, ¿no? Porque les pasó una vez y quisieran reproducir el fenómeno y ya no saben Ya cómo, no se puede. ya no se puede. Pero en el Tao lo que sí se cuenta es con la estructura interna de cómo hacer esa proeza de mezclar lo que llamamos las tres esencias puras. Que son esas tres esencias puras, pues es la energía sexual, que está en la zona pélvica, la energía afectiva, que está en nuestro corazón, y la energía espiritual, que está en el centro de nuestra cabeza, que en el Tao se asocia como tres templos que tenemos, ¿no? Lo que llamamos palacio espermático o palacio ovárico, que es el que contiene esta energía que proviene de nuestra esencia sexual, el templo del corazón, templo carmesí, que es la energía. Sabemos que el corazón puede emitir 5,000 veces más energía electromagnética que ningún órgano. O sea, es una proeza que ningún órgano puede competir con ella. Y el centro de la cabeza puede conectar, entrar en resonancia armónica con energía espiritual. Por eso a los santos siempre les ponen una aureola, sí, siempre vas a ver como una esfera ahí de luz, ¿no? Que se emite a partir de la glándula pineal hacia afuera. Bueno, esto pues no es metafórico, esto se puede medir ya desde, pues qué te digo, tenemos ya 40 años, de hecho yo me acuerdo que a mí tengo por ahí una entrevista que conocí, fue la primera eminencia médica que hice taoísta, fue el doctor Alejandro Gómez, el director médico hasta la fecha del Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática, pionero con las computadoras de biofeedback, donde toma electrocardiograma, electroencefalograma y mide la respuesta galvánica en la piel donde se pongan los sensores. Entonces yo le decía, ¿dónde quieres que aumente la energía? En la mano izquierda, y ahí al instante, ahora a la derecha, ahora aquí en la coronilla, y se veía en la gráfica. Entonces cualquiera lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la física moderna dice que las partículas se alteran con la atención del observador, y los taoístas hace 5,000 años decían, donde está tu atención está tu poder. Entonces, ¿qué pasaría si a través de canales de acupuntura mezclamos estas tres energías? O sea, no es lo mismo excitarse con alguien que no amamos, sí. a que se excite uno con alguien que ama. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, digamos que la energía sexual bruta, como que es poderosísima, pues gracias a ella hay vida, si no, no habría creación. ¿Y a qué se debe esa energía? Porque la energía se dice más poderosa a la que podemos tener acceso los seres vivos, es la energía orgásmica, ¿no? Digamos, todo lo que no hacemos por obtener esa circulación de energía orgásmica en el cuerpo. Y sabemos que si dejamos de percibir esa energía por periodos largos de tiempo, las células de esa persona interpretan que no quiere vivir, se quiere morir. Eso es importante que la gente sepa. Exactamente. Por eso decimos que cuando abrimos los ojitos en la mañana, caminamos hacia Eros o caminamos hacia Tánatos. Hacia Eros tenemos excitación y tenemos alegría de vivir, porque es lo que nos genera. Si alguien no disfruta su sexualidad, no puede disfrutar la vida. Así es. Ahí es donde el oro perdería su brillo y todo. O sea, pueden tener mucha abundancia física, pero no la disfrutan porque no hay placer. El placer sexual está vinculado al placer de vivir. Tánatos, pues precisamente es el decaimiento, la enfermedad, la depresión y la vejez, la muerte. Entonces, por eso sí tiene que ver mucho en circular esta energía, porque de otra manera el cuerpo interpreta que no quiere uno vivir. Entonces, de hecho, esta energía es lo que permite que podemos incluso retrasar el proceso de envejecimiento. Si vemos ahorita el maestro Mantak Chia tiene 81 años y está impresionante, yo tengo 70 y se siente uno muy bien, sigue uno entrenando porque va de la mano con disciplina psicofísica, ¿no? O sea, por eso Tai Chi, Qigong, Wing Chun, o sea, diferentes estilos de artes marciales son practicados por personas que cultivan el Tao, por lo general. Aunque hay muchas ramas del Tao, pero digamos que está muy vinculado a la filosofía de las artes marciales, ¿no? Y esto por eso se le llama también Kung Fu sexual. Porque, sí. o sea, o Qigong sexual, o el Tao del amor, en fin,
y tiene varios nombres poéticos. Y ¿por qué se les llama esto de las esencias puras? Porque el día que vamos a morir, porque sí, espero que sí sepan que todos nos vamos a morir. Sí, exactamente, desde que nacemos ya sabemos que vamos a morir, que eso es lo seguro. Y que por eso hay que vivir cada día como si fuera el último. Y lo que nos vamos a llevar, si una persona disfrutó su sexualidad, tuvo mucho placer en la vida, pues su alma se va a llevar ese placer. Oh, sí, es cierto. Pero Sí. si su alma vivió una vida de frustración, pues también se va a llevar esa frustración. Sí. Si amó a las personas así, se va a llevar ese amor, entonces se muere con el corazón ligero. Y puede decir, pues hoy es un buen día para morir. Y ya nos vemos, Ya, ahí nos adiós. vemos, y Luego es lo nos que veremos. llamaremos una muerte florida. Y de otra manera, personas que se mueren insultando a su expareja o hermanos que se pelearon una herencia, pues también se muere con eso, Con eso, sí. con esas emociones. Entonces el alma se lleva eso. Y lo que has ganado en conciencia espiritual, pues eso obviamente pues es lo que te va a dar sentido para tener una muerte florida. O personas que se mueren con miedo en un eso hospital también. lleno de tubos y diciendo, ay, no me quiero morir porque no sé a dónde me van a mandar. Eso, exacto. Si me van a mandar por al infierno por haber pecado por pensamiento, palabra, omisión u obra, pues ahí ya todos nos fregamos. Sí, Nadie es la cierto. libra Exacto. en ese modelo. Entonces por eso se le llaman las tres esencias puras, porque es lo que conforma nuestra alma. Entonces cuando la gente llega a la mesa los te dice, oye, yo nada más quería tener mejor sexo, y se encuentran con que les llega mucho más allá de una experiencia terrenal. Exactamente. Aquí, por ejemplo, vemos bueno, me llamó mucho la atención el Tao del amor no se entiende, se vive. Sí, Es un retorno a casa, al cuerpo, al alma, ese espacio sagrado donde el placer y el espíritu caminan tomados de la mano. sí, porque precisamente estas experiencias que uno tiene sexualmente es como una necesidad de las almas de compartirse información que realmente solamente se pueden compartir en ese nivel. O sea, como van a notar, pues, las personas con las que han tenido encuentros sexuales, ha habido una química que los atrae. Okay, Bueno, esa química, pues es una química que al parecer es muy semejante a la que se liberaba cuando estábamos en el útero de nuestra madre, porque ahí no había ninguna necesidad sin cubrir. O sea, se sabe que estos bebés antes de nacer, flotando en ese líquido amniótico, sí. están en gravedad cero y conectados con ese poder por el cual todos estamos aquí. Exactamente. Y luego, bueno, tienes la historia del Tao, que ahorita más o menos Sí, ya la leí un poquito. describiste. Cosmovisión del Tao. Bueno, es importante que sepan que nosotros sí nos enfocamos mucho en el cultivo del poder seminal y el cultivo del poder ovárico. ¿Qué significa esto? Bueno, que la mayoría de los hombres creen que para tener orgasmos tienen que eyacular. Eso es muy importante. Y sorpresa, pues no es así. O sea, sí es así, ahora sí que sí y no, ¿verdad? No, sí, puedes tener un orgasmo sin eyaculación. Sí. Pero para eso sí se requiere una estructura interna, ¿no? Bueno, y se dice la intención y la estructura interna, porque la pura intención no es suficiente. Sí. Pueden tener la intención y no lograrlo, porque sí se requiere saber cómo separar orgasmo de eyaculación para que los hombres seamos capaces de tener orgasmos múltiples sin tener que eyacular, y eyacular cuando queremos. Exactamente, no cuando sí ya sea por la cuestión de más que nada un mecanismo Sí. que Sí. nada más se tiene, ¿no? Sí, y de esa manera, bueno, uno iguala su respuesta a la de la mujer, porque sí hay que aclarar que las respuestas sexuales que en Occidente, pues como que no lo tenían muy claro al principio, precisamente con William Masters y Virginia Johnson, que son los que establecieron la respuesta sexual humana, con los primeros, donde se veía que pues sí es un orgasmo de pico, ¿no? Aunque vienen las mujeres que pueden tener varios picos, ¿no? O sea, sí notaron que las mujeres tenían una capacidad multiorgásmica nata, ¿no? Pero pues no veían que los hombres, porque no conocían taoístas. Ajá, ok, O sea, nunca investigaron a ningún taoísta.
pero los taoístas lo que hacemos es igualar nuestra respuesta a la de la mujer. O sea, okay. porque las mujeres tienen lo que llamamos orgasmos de valle. O sea, para empezar, requieren más juegos eróticos que el hombre para excitarse. O sea, se dice que el hombre es la estufa que se prende fácil, se apaga fácil. Pero la mujer es agua. Y como agua, tarda en hervir. Y una vez que hierve, tarda en enfriar. Y de hecho puede tener muchos hervores. No, sí, es cierto. Y entonces nosotros aprendemos que para empezar el arte amatorio es un arte femenino. Si un hombre se puede llegar a considerar un día como un buen amante, es porque conoce la respuesta femenina y porque se adapta a ella, no porque ella jamás se va a adaptar a la respuesta del hombre. De hecho, esa sigue siendo causa número 1 de separación de parejas, lo que llamamos, bueno, se le ha llamado la eyaculación precoz, que yo prefiero llamarla eyaculación involuntaria. Sí, exactamente, sí, bueno, ajá. Sí, bueno, porque precoz normalmente antes de que tenga ella orgasmo. Bueno, y si ella tiene anorgasmia, pues aunque seas el mejor amante, exactamente, ya vale. Sí. O cuánto, o sea, en cuánto tiempo, a lo mejor la mujer nada más lo que necesitaba es un poquito más, o hay mujeres que a lo mejor, o momentos, y ahí te va otra, o el estímulo sexual efectivo, porque muchos hombres y mujeres le dejan todo el peso del placer a ella al pene. Y resulta que el pene pues es el peor instrumento para que ella tenga... Eso también, porque nada más con lo único que les han enseñado o han aprendido, han aprendido es que nada más te saca, y que es lo único, porque pues, en la educación que nos dan a uno en las generaciones anteriores era no tocarte el cuerpo. Sí, no, entonces ellas no se conocían sus zonas erógenas primarias. Para nada. Y le decimos en el Tao que precisamente, imagínate mujeres que es como si vivieran en una casa donde no conocen todas las habitaciones de su casa, y nada más han entrado a una. Sí, y esa es la única que conocen y es la de la única manera. Están esperando que venga un invitado a enseñarle otras habitaciones de su propia casa. Sí, o sea, pues eso es demencial. Entonces, aquí le decimos, no, pues conócete a ti misma, conoce a quien tengas enfrente. Sí, exactamente. Y luego, alquimia sexual taoísta, que es el subtítulo del libro. Sí, la alquimia erótica espiritual se refiere precisamente a cómo transformar esta esencia pura, que es el deseo, porque sin ese deseo, pues, el problema es que viene, como decimos, todo el camino de Tánatos. Entonces, si mantenemos esa excitación, aunque tengamos 90 años, 95 años, entonces la persona no envejece, se mantiene, pero amándose a sí mismo o a sí misma, para poder compartir eso, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y aquí se nos ha educado mucho a enamorarse, y es lo peor que pueden hacer. Sí, es cierto. El enamoramiento es algo que nos sucede y que le depositamos, o sea, idealizamos a la persona. Entonces eso no va a durar, o sea, ese tarde o temprano se va a caer. Y entonces van a decir, me rompió el corazón. Cuando en realidad yo te puedo decir, pues nadie te puede romper el corazón. Lo que se te rompen son tus expectativas que no se van a cumplir, ¿no? Pero si yo me amo a mí, pues puedo compartir eso con quien yo desee en ese momento. Y decir, pues ya llegaste, qué maravilla, ya te vas, qué maravilla. Si te vas no te llevas mi felicidad, porque yo ya era feliz antes de que llegara. O sea, no puedes poner tu felicidad en manos de alguien. Entonces, esa es la experiencia del amor así, es lo que llamamos el egoísmo sagrado. No el egoísmo común, que es el que busca uno cómo pisar a otros para uno sobresalir, sino quiero ayudar a alguien, pues ¿por quién debo empezar? Por ayudar. Me ayudo a mí, comparto lo que ya cultivo, ¿no? Sí. Y finalmente, pues esa capacidad de implosionar energía orgásmica en el centro de la cabeza, pues eso solamente se puede realizar con una estructura interna de Qigong, que son técnicas de respiración. O sea, en nuestros talleres nadie se desnuda, nadie se le pide que hable de su intimidad, no, se enseña Qigong, o sea, cómo se respira con los diferentes grados de excitación. Y claro, lo hacemos
en los talleres, porque como aclara el libro, pues miren, se les dice, niños no intenten esto en casa sin la supervisión de un instructor, porque sí hay riesgos para la salud si no tienen la educación. ¿Cuáles riesgos? ¿Sabes? Hay muchos, por ejemplo, los más comunes. Ajá. Caso del hombre, que les digo, a ver, querer aprender a eyacular comprando el libro nada más es como comprar un libro de karate y querer romper tabiques. Sí. Les digo, sí, a lo mejor sí te sale, pero a lo mejor te rompes la manita. O sea, sí se puede, sí, pero necesitas una guía poco a poco, ¿no? Sí. Entonces, y todos los libros de Qigong, cualquier disciplina psicofísica lo advierte, ¿no? O sea, ya se convierte en un material de apoyo, es un manual, pero que cobra vida cuando estás bajo la guía y la supervisión de alguien. Primer riesgo de los hombres es orquitis, o sea, inflamación de testículos. Porque ahí no sería eyacular, esa sería la técnica que le llamamos coloquialmente la técnica de Tahuantao. que se está aguantando las ganas de eyacular. Sí, y así terminan con los famosos blue balls. Se inflaman los testículos. La segunda es hiperplasia prostática, o sea, si continúan así, es factible que también se inflame la próstata, y si continúan así, pues podría derivar incluso hasta en cáncer de próstata. Ese es un riesgo. Otro es el síndrome de Kundalini. Hay técnicas, o sea, se le llama así porque, por ejemplo, en Tantra Yoga, en Kundalini Yoga se habla mucho de la ascensión de la energía sexual. Sí. Sí, pero no hablan del descenso de la energía sexual. Nada más lo suben. Sí. Pero si nada más lo suben y lo mandan al universo esperando que el universo regrese esa energía, sí. El maestro Mantak Chia dice, como si el universo necesitara de tu energía. El universo le importa un pepino. Sí, ¿dónde está? Tú requieres de energía del universo, pero no al revés. Entonces, dejar la energía orgásmica en la cabeza genera dolor de cabeza, migraña o taquicardia. Eso es lo que básicamente son los primeros síntomas del síndrome de Kundalini, lo cual nos está indicando algo que llamamos exceso de yang en los plexos superiores, ¿no? Entonces, importantísimo que se cultive algo que conocemos en el Tao con el nombre de Tan Tien Chi Kung. Tan Tien Chi Kung es uno de los secretos más celosamente guardados de artes marciales internas, ¿no? Que es con lo que se hacen proezas en artes marciales, ¿no? Por ejemplo, pueden poner varios tabiques y el practicante te dice, ¿qué tabique quieres que rompa? ¿El tercero, el quinto? Y entonces proyecta el chi y nada más afecta a ese. Eso solamente puede hacerse con esa técnica. Entonces, Tan Tien Chi Kung es donde almacenar excedentes de energía. O sea, el corazón no puede almacenar excedentes, la taquicardia. La cabeza, los dos hemisferios celulares tampoco. Da dolor de cabeza o migraña. Sí. Entonces sí se requiere una supervisión para verificar que están haciendo las prácticas correctamente. Y si sí las realizan, bueno, ahí también viene algo importantísimo. Exactamente, ahorita estaba viendo todos estos ilustraciones, es que son ejercicios. Sí, son ejercicios previos, porque nos dice el maestro Chia que antes de poder hacer alquimia sexual hay que hacer alquimia emocional. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia sexual depende de nuestra experiencia emocional. Sí, claro. Entonces, estos 5 órganos, los verdaderos 5 furiosos de Kung Fu Panda, que se refiere a la teoría de los 5 elementos de la medicina tradicional china, que por ejemplo, personas enojonas, berrinchudas, impositivas, controladoras, celosas, pues es el higadito y la vesícula biliar, y se representa con el dragón verde, que cuando nos enojamos, pues es echa fuego, y a qué fastidia a la vesícula biliar. Sí, exactamente. Entonces, siguiendo ese orden, porque tiene un orden de la creación, ese representa la madera y es la primavera, ¿no? Entonces la madera alimenta el fuego, el verano. Sí. Entonces el fuego, que es la parte más caliente del corazón, ansiedad, crueldad, arrogancia, impaciencia, prepotencia. Si dice, no sabes con quién estás hablando, pues está en exceso de ansiedad. Y taquicardia, ¿no? Presión alta, hipertensión. Entonces, pues todo eso afecta. De hecho, causa número 1 de muerte, infarto, en hombres. Sí, claro. ¿Y a qué horas le da el infarto? Adivina a qué horas, básicamente, en un acto sexual.
antes de un La orgasmo muerte eyaculatorio. del caguamo. Sí, feliz, pero hasta ahí. Y bueno, ese es el corazón. Entonces, el fuego alimenta a la tierra, o sea, el mejor abono son las cenizas. Entonces, para el vaso, páncreas, estómago, la preocupación. Ah, sí. Sí. Entonces, si hay preocupación, pues no va a haber excitación, o sea, no va a haber buen funcionamiento. Cualquiera de esos fastidia la experiencia sexual. De la tierra surge el metal, los pulmones y el intestino grueso, que es la tristeza, la aflicción, el pesar. O sea, si una persona está en gran tristeza, pues no se va a excitar. ¿Cómo se excita? No, tampoco. No tiene energía para eso, está drenado de energía. Así es. Y del metal atrae al agua, los riñones, la vejiga y aparato urogenital, el miedo. Entonces, principal causa de disfunciones sexuales en ambos casos también es lo que llamamos ansiedad de desempeño. Por ejemplo, el hombre, disfunción eréctil, eyaculación involuntaria. Y si no se me para, pues bien concedido, no se le va a parar. Porque ya exceso de fuego en traes. el corazón y exceso de frío en los riñones. Los riñones dan la energía, son las baterías del cuerpo, dan la energía para la excitación. Entonces, si el hombre tiene miedo, no hay poder humano que logre una erección si el hombre tiene miedo. De hecho, se le encoge todo, los testículos se meten en la cavidad inguinal, el pene se encoge y no hay manera. Tiene que dejar de sentir miedo para poder funcionar. Y con la ansiedad, pues menos, porque cuando se activa esa ansiedad, lo que activa es el sistema simpático. Bueno, es muy simpático porque nos salva el pellejo, porque el cuerpo siente que una bestia peluda lo va persiguiendo. Entonces no puede tener excitación, no puede digerir lo que se comió hasta que se sienta en paz, ¿no? A salvo. Sí, exactamente. Y entonces ya se sienta a digerir y ya puede tener excitación. Pero no puede hacerlo mientras está escapando de la bestia peluda. Igual con las mujeres, hay mucha ansiedad por anorgasmia, porque ahí te va otra cosa también, a diferencia de la sexología humanista occidental, que aquí parece ser que el objetivo es tener el orgasmo, es una carrera al orgasmo, ¿no? A ver quién tiene el orgasmo más rápido, ¿no? O el orgasmo, o tener orgasmo. Sí. Y tanto es placentero para la mujer que tú hagas que el hombre tenga su orgasmo, como los hombres también. Sí. Pero fíjate, en el Tao se dice, no son necesarios. Pero ¿cómo? En el Tao se dice, el orgasmo es el asesino del placer. Dice, pero ¿cómo? Si esa es la meta. Y el Tao dice, no, el orgasmo es como una estación del camino. ¿Para qué te bajas en la primera estación? ¿No te gustaría saber a dónde conduce ese camino? Porque aunque no tengas orgasmo, pero tienes un alto grado de excitación y te repliegas, es el valle del placer, ¿no? Otra vez no tienes orgasmo, pero te repliegas. Otra vez, oye, después de 5, 6, 7, 8, 9 de esas, o sea, estás en otro estado de percepción que es un estado místico. Porque la energía sexual sube sus vapores al corazón y puedes tener, de hecho, muchas mujeres después de 4 o 5 orgasmos o el equivalente al tiempo de esa excitación lloran de gozo. Eso sí. Y eso les llamamos orgasmos del corazón. Porque sin embargo, la mayoría de los hombres, se quedan hasta confundidos. Sí, se quedan confundidos. ¿Por qué lloraste o por qué? Porque ¿qué los hombres pasó? normalmente tiene digamos, cortado. Hace cuenta que alguien nos hizo una incisión aquí en el ombligo, ¿no? Y fíjate, tanto las dos corrientes que tiran de nuestro comportamiento sexual desde que nacemos. Por un lado, las religiones monoteístas, que tienden a ser bien sexofóbicas, ¿no? Sí, claro. Y que dicen, no se toque ahí, pecado mortal, malo, exactamente, sucio, pecaminoso. sí, exactamente. Entonces uno crece con esa dicotomía entre el placer y la culpa, porque uno dice, ay, qué rico se siente, ay, pero qué sucio y pecaminoso, ay, pero qué rico está, ay, pero qué sucio es. Entonces, y por lo menos en la Iglesia Católica la sexualidad nada más es para procrear, para tener placer. Sí. Entonces, pues imagínate, eso ya genera disfunciones y a veces también somatiza, lo hemos visto con la medicina psicosomática. El sentir la dicotomía entre placer y culpa puede generar cáncer
cáncer en los genitales, de ese tamaño. De ese tamaño. Ujú. Entonces, y la industria de la pornografía está también más corta, pero es al revés. Ese te dice, siente mucho aquí, pero no siente hacia el corazón. Sí. Siente en los genitales y ten sexo con cuantas personas quieras, pero no abras el corazón con ninguna. Ese es el mensaje subyacente en la industria de la pornografía. Sí, sí. Entonces, en ambos casos nos han cortado, mientras que el Tao lo que busca al revés, integrar los tres plexos. Los tres plexos. Entonces, claro que cambia la experiencia, le cambia la vida de cualquier persona. Y entonces aquí los Estos son los sonidos curativos, ajá, que son como sacar esa energía, lo que en medicina china se le llama el xie chi, o el chi perverso de cada órgano, que son esas emociones. Y tienen un color específico, entonces sacamos ese color sucio y metemos sus virtudes, porque cada uno tiene sus virtudes. Por ejemplo, el hígado, la amabilidad, el respeto, la generosidad. El corazón, el amor, la impecabilidad, o sea, la congruencia entre lo que digo, pienso, siento y hago, es lo que me da la impecabilidad, ¿no? Sí. Luego el vaso, la preocupación, pues es el aquí y el ahora, la capacidad de vivir en este aquí y en este ahora, porque no, si me estoy preocupando ya estoy en fuera del tiempo. Exactamente. Pero por ejemplo, aquí en el libro nos das, ahorita nos decías, sí, tienen aquí los ejercicios y todo. Pero esto tendríamos que ir acompañado pues de preferencia con los talleres del Tao del Amor para que tengan la supervisión. Incluso tenemos online en HD, ajá, y vienen acompañados con al menos 10 sesiones de preguntas y respuestas en sesiones de Zoom. Ajá. Aunque los tengan porque lo ideal es, claro, en vivo. Tengo también retiros y todo. De hecho, ahorita el próximo va a ser allá en Argentina. Wow. Sí, ahora me llevan por allá. Muchos también en Ginebra, en Grecia, y bueno, pues en Japón, en varios países. Sí, Colombia. Ya que has tenido ese acercamiento en varios países, sí, y todo, ¿en qué parte está, o qué países o qué lugares está abierto y en cuáles menos abierto o nada? Bueno, ¿qué te cuesta más trabajo en qué? Bueno, es que depende, hay zonas, por ejemplo aquí en México, nada más por mencionar dentro de un país, pues puede variar dramáticamente. Por ejemplo, en Puebla no he podido dar, creo que he dado 2 cursos nada más en Puebla y casi escondidos y nadie, y todos con Monterrey, máscara. A veces sí de unos grandes y luego como que, y preguntaban, ¿y quién va a ir? Porque les daba pena, imagínate. Sí, exacto. Cuando hacer una cosa tan, digo que deberíamos de tratar estos temas con total naturalidad. Sí. Y en países, por ejemplo, en Japón fue maravilloso, ahí sí son super, de hecho allá tienen otra percepción también de la sexualidad. Allá, por ejemplo, hay familias que tienen jacuzzis, familiares, donde entran desnudos abuelos, tíos, cuñados, nietos, porque primos, ven y nadie nota nada raro. O sea, no existe el morbo. El morbo, exactamente. Pero, por ejemplo, y también en Europa, en Ginebra, tengo muy buenos alumnos allá, en Grecia también. Bueno, en Grecia, es que te puedo decir, ahí las Olimpiadas las hacían desnudos. Desnudos, sí. O sea, es que hay que iniciar por aceptar tu cuerpo y conocerlo, porque hay gente que así, ¿no? Pues entrar, salir y tapar la toalla. Bueno, y eso lo trajeron, pues sí, desde que llegaron los europeos. Los europeos. Trajeron todo. Y era la forma de tener controlado, porque aquí no creo que estuvieran tapados los indígenas. No, aquí la gente andaba desnuda. De hecho, los temazcales se hacían todos desnudos. Exactamente, entonces era la forma de la iglesia controlarlos de esta manera, y entonces se nos quedó, pues. Sí. Y desafortunadamente muchos grupos indígenas hasta la fecha tienen todavía eso digamos, estas reservas en cuanto a su ejercicio con naturalidad de su sexualidad. Algunos no tanto, pero algunos sí. Y bueno, ¿en qué otros países? Pues allá en Francia estuvo muy buena ocasión, en España, no se diga. Sí, exactamente. O sea, sí, como que ya cada vez hay más apertura. Más apertura, y sobre todo, pues, algo que a nivel, por ejemplo, también donde hubo mucha apertura, en Costa Rica me llevaron, incluso me entrevistaron ahí en la televisión,
y querían promover esto incluso en las escuelas, porque sería muy bueno que la gente supiera esta perspectiva que he llamado una perspectiva ontológica de la sexualidad humana, o ontos del ser, es una perspectiva desde el ser, porque no es ni con culpa ni con el tampoco el mensaje que tiene el porno, ¿no? Entonces un punto medio sería una visión espiritualizada de la sexualidad, que en realidad eso es, Sí. porque pues la sexualidad nada más es el instrumento de la divinidad para expresar su obra. Pues imagínate eso, si eso no es sagrado. Pues, Exactamente, pues muchísimas gracias, Jerónimo. Mucho gusto. ¿En dónde pueden conseguir tu libro? Bueno, en UAS, aquí en la editorial UAS, de hecho, bueno, ahí nada más si quieren googleen UAS y pues ahí buscan Jerónimo García, el Tao del Amor, la alquimia erótica espiritual, y también hasta en Amazon Está. Sí. Y platicando yo en la mañana con Rebeca y Juan Carlos de UAS, me decían que ya pues están en varias librerías, en Bonville, creo que en Gandhi, así es que pues Sí, ahí los pueden encontrar. Y cualquier cosa. Tus redes, a ver, o dónde Sí, te localizan. mi página es taodelamor.com, ese es muy fácil. También en Instagram, Tao del Amor, y también en Facebook, pues tengo la página Tao del Amor, y Jerónimo García Z también, así me pueden localizar. Con mucho gusto. Ok. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, y Tere. vamos a continuar dentro de un rato con más en vivos. Hasta luego.